Las cargas son estacionarias. Encuéntrese la fuerza ejercida sobre la carga de 4 microcoulombios debido a las otras cargas. La carga 1 es de 4 microcoulombios. Hay que encontrar la fuerza que ejercen la carga 2 de 2 microcoulombios y la carga 3 de 3 microcoulombios. ¿En dónde? En la carga 1. ¿Sí? Para hallar la fuerza eléctrica se aplica la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad en el vacío por la carga 1 por el valor de la carga 2 sobre la distancia al cuadrado que la separa. Miren, la carga 1 es de más 4 microcoulombios, que sería más 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios. La carga 2 es igual a 4 microcoulombios, que es igual a 2 por 10 elevado a las menos 6 coulombios. La carga 3 es igual a más 3 microcoulombios, que sería 3 por 10 elevado a la menos 6 coulombios. ¿Sí? La fuerza eléctrica desde la carga 2 hasta la carga 1, ¿sí? Desde la carga 2 hasta la carga 1 va a ser una fuerza eléctrica de repulsión, porque son cargas del mismo signo, ¿sí? Es igual a la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, por el valor de mi carga, en este caso 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, por el valor de la carga 1, que sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, entre la distancia al cuadrado que la separa, que es de 0.20 metros, ¿sí? Elevado al cuadrado. Ingresando todo esto en la calculadora, nos da un resultado de 1.8 newtons. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica que existe entre mi carga 2 y mi carga 1 es de 1.8 newtons. Ahora vamos a calcular la fuerza eléctrica de repulsión entre la carga 3 y la carga 1. Entonces la fuerza eléctrica de repulsión entre la carga 3 y la carga 1 es igual a 9, a la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, por el valor de mi carga 3, que es 3 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, por el valor de mi carga 1, que es 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, entre la distancia, que es 0.20 metros elevado al cuadrado. Ingresando eso en la calculadora nos da un resultado de 2.7 newtons. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica entre la carga 3 y la carga 1 es de 2.7 newtons. De igual manera podemos calcular la fuerza eléctrica entre la carga 2 y la carga 3, ¿sí? Aplicando la fórmula que tenemos aquí, que nos da un resultado de 1.35 newtons, ¿sí? Miren, haciendo el análisis, la que mayor fuerza de repulsión tiene es entre la carga 3 y la carga 1, ¿sí? Ahora miren, para hallar las fuerzas, para hallar las fuerzas resultantes sobre la carga de 4 microcoulombios, que es la carga 1, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que la fuerza eléctrica producida por la carga 2 y la carga 1 se sigue propagando, ¿sí? En donde se propaga, y tenemos, miren, que trazar, ¿sí? Y también la fuerza eléctrica de la carga 3 y la carga 1 también se sigue propagando, en el cual nosotros tenemos que trazar un plano cartesiano. Acuérdense que un plano cartesiano tiene la componente x positiva, la componente x negativa en el eje horizontal, y en el eje vertical la componente y positiva y la componente y negativa, en el cual la fuerza eléctrica de la carga 2 y la carga 1, la fuerza eléctrica de repulsión, se descomponen en dos fuerzas, en el eje de las x y en el eje de las y. Llegamos a determinar que la fuerza eléctrica en el eje de las x es esta, de la carga 2 y la carga 1, y la fuerza eléctrica en el eje de la y es esta, de la carga 2 y la carga 1. Y de igual manera, para la fuerza de repulsión, fuerza eléctrica de repulsión entre la carga 3 y la carga 1 se sigue propagando, en el cual nosotros, descomponiendo esta fuerza, tenemos la descomposición en el eje de las x, que sería la fuerza eléctrica en el eje de las x de la carga 3 y la carga 1, y también en el eje de las y de la carga 3 y la carga 1. Ahora, para hallar las componentes resultantes, debemos hacer el eje x positivo, que en este caso sería la fuerza eléctrica en x de la carga 2 y la carga 1, menos la fuerza eléctrica en el eje de las x de la carga 3 y la carga 1.
Y en el eje de las Y tendría que sumar las dos. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica en el eje Y de las Y de la carga 2 y la carga 1 está en el mismo sentido de ¿cuál? De la fuerza eléctrica Y de la carga 3 y la carga 1. Todas están en el eje positivo de las Y, por eso se suma. Entonces, miren, para analizarle un poco más de profundidad lo que les decía, la fuerza eléctrica en el eje de las X va a ser igual a la fuerza eléctrica 21 que tenemos esta de aquí, ¿sí? Menos la fuerza eléctrica en el eje de la X de la carga 3 y la carga 1, que es igual. ¿Qué tengo que hacer? Hallar este cateto adyacente. Y miren, he sacado el triángulo aparte, en donde el cateto adyacente es la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 2 y la carga 1. El cateto opuesto llega a ser la fuerza eléctrica en el eje de las Y de la carga 2 y la carga 1. Y la hipotenusa, ¿sí?, es el vector, ¿sí?, que es la fuerza eléctrica de la carga 2 y la carga 1, con un ángulo de 60 grados. El objetivo es hallar el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo hallamos el cateto adyacente? Con nuestra función trigonométrica, el coseno. Coseno de 60 grados, porque 60 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es fuerza eléctrica en X de la carga 2 de la carga 1 sobre la hipotenusa, que sería la fuerza eléctrica de la carga 2 y la carga 1. ¿El objetivo cuál es? Despejar la fuerza eléctrica de la carga, la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 2 y la carga 1. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este señor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Y me quedaría, miren, la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 2 y la carga 1 es igual a la fuerza eléctrica en el eje, perdón, es igual a la fuerza eléctrica de la carga 2 y la carga 1 por el coseno de 60. Porque este señor que está dividiendo pasa a multiplicar. Y miren, ya tenemos la fuerza eléctrica de la carga 2 y la carga 1 en el eje de las X. Ahora lo que nos toca hallar es la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 3 y la carga 1. Y de igual manera, he sacado el triángulo. Acuérdense que es este triángulo de aquí. He sacado el triángulo, que sería este de aquí. Miren, la hipotenusa sería la fuerza eléctrica, ¿sí?, la fuerza eléctrica de la carga 3 a la carga 1. El cateto opuesto sería la fuerza eléctrica del eje de las Y de la carga 3 a la carga 1. Y el adyacente sería la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 3 a la carga 1. Entonces, el objetivo es hallar ¿quién? El cateto adyacente, que sería la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 3 a la carga 1. Que sería igual con qué función, como función del coseno. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que sería fuerza eléctrica en X de la carga 3 de la carga 1, sobre la hipotenusa, que sería la fuerza eléctrica de la carga 3 y 1. ¿Sí? Despejando, que es lo que necesito hallar, la fuerza eléctrica en X de la carga 3 de la carga 1. Despejando, este señor que está viviendo pasa a multiplicar y me quedaría que la fuerza eléctrica en X de la carga 3 de la carga 1 es igual a la fuerza eléctrica 31 de la carga 3 de la carga 1 por el coseno de 60 grados. Lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, reemplazando sería, miren, voy a reemplazar en el componente de las X la fuerza eléctrica X21, ¿sí?, que sería la fuerza eléctrica de la carga 2 de la carga 1 por el coseno de 60 grados, menos la fuerza eléctrica de la carga 1, menos la fuerza eléctrica en el eje de las X de la carga 3 y la carga 1, que sería la fuerza eléctrica de la carga 3 y 1 por el coseno de 60 grados. ¿Por qué restamos? Porque es esta fuerza, ¿sí?, esta fuerza eléctrica en el eje de las X21 menos la fuerza eléctrica en el eje de las X31, ¿sí? Por eso restamos, se restan estas dos fuerzas. Entonces, siguiendo, sería la fuerza eléctrica 21, y hallamos que nos sale 1.8 newtons, que sería por el coseno de 60 grados, menos la fuerza eléctrica 31, que sería 2.7, que hallamos por el coseno de 60 grados. Esto es igual a menos 0.45 newtons, ¿sí? Hemos hallado la fuerza en el eje de las X, tanto positivo como negativo. Ahora vamos a hallar la fuerza en el eje de las Y. Esta de aquí, fuerza en el eje de las Y de la carga 1 y la carga de la carga 2, y en la fuerza en el eje de las Y, fuerza eléctrica de la carga 3 y la carga 1. De igual manera,
He sacado los triángulos, miren. ¿Sí? Espero se pueda entender. El objetivo es de encontrar esta fuerza eléctrica en el eje de las Y de la carga 2 y la carga 1. ¿Que cuál aplico? Seno de 60 grados, que es igual a cateto opuesto, sería este sobre la hipotenusa. ¿Sí? Despejando de aquí, ¿cuál? El cateto opuesto, que sería la fuerza eléctrica en Y de la carga 2 y la carga 1, es igual, este señor que está dividiendo pasa a multiplicar. Fuerza eléctrica de la carga 2 de la carga 1 por el seno de 60 grados. ¿Sí? Eso es lo que tendría que reemplazar aquí, porque acuérdense que la fuerza en el eje de las Y se suman las dos, ¿no? Sería fuerza eléctrica de la carga 2 de la carga 1 por seno de 60 grados, más la fuerza eléctrica, que de igual manera la saqué acá, que la que tengo que hallar desde esta, fuerza eléctrica en el eje de las Y, 31, que sería con el seno de 60 grados, que sería cateto opuesto, sería este de aquí, sobre la hipotenusa, que es la fuerza eléctrica de la carga 3 y la carga 1, fuerza eléctrica 31. Sí. Despejando de aquí la fuerza eléctrica en Y, 31, ¿sí? Este señor que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría fuerza eléctrica en el eje de las Y de la carga 3 y la carga 1 es igual a la fuerza eléctrica de la carga 3 y la carga 1 por el seno de 60. De igual manera, miren acá, sumamos la fuerza eléctrica 31 de la carga 3 y sería en el eje de las Y, ¿sí? Y acá también sería, perdón, ¿sí? Sumamos, que sería la fuerza eléctrica 31 por el seno de 60 grados, que sería de la siguiente manera: la fuerza eléctrica en el eje de las Y o en el componente de las Y es igual a la fuerza eléctrica 21, que es 1.8, seno de ¿cuánto? De 60 grados, más la fuerza eléctrica 31, que es 2.7, que ya lo hallamos anteriormente, que es seno de 60 grados. Ingresando todo esto en la calculadora, nos sale un resultado de 3.9 newtons. ¿Sí? Ahora, para hallar la fuerza que actúa sobre la carga 1, esta fuerza que actúan sobre esta carga 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? En donde dice que la fuerza eléctrica va a ser igual, o hallamos el módulo, en otras palabras, la fuerza eléctrica va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado más la componente y elevado al cuadrado. En donde la fuerza eléctrica en la carga 1 va a ser igual la componente x menos 0.45 elevado al cuadrado más la componente y, que sería 3.9 elevado al cuadrado, y es igual a 3.9 newton. Entonces la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 1, ¿de cuánto? De 4 microcoulombios, que es 4 por 10 elevado a menos 6 coulombios, que actúan con la carga 2 y la carga 3 a una distancia de 0.20 metros, es 3.9 newtons.